Hola mis amigos, iniciamos nuestra segunda temporada. En este primer capítulo tratamos sobre la educación básica y secundaria desde una de las regiones más lejanas de nuestro país. Es la visión de quien pretende hacer de la educación un verdadero aporte para el desarrollo de la región. Por ello, he invitado a un gran amigo, quien nos contará cómo ha venido transformando la educación en la zona del Guaviare. Hola Jaime, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Bueno, Albita, mi nombre es Jaime López Lemos Vázquez. Nací en el departamento de Nariño, específicamente en el municipio de Tumaco, pero hace aproximadamente 40 años ya no vivo en Tumaco, he vivido en Bogotá, viví 9 años en los Estados Unidos y en ese momento hace ya 25 años que vivo en el departamento del Guaviare, específicamente en el municipio de Calamar. Mi experiencia académica, pues primero empecé con una licenciatura en Filología e Idiomas, luego hice una especialización en Lingüística y Literatura porque me encantan todos los temas literarios. Luego hice otra especialización en Gestión de Proyectos Educativos Institucionales. Luego hice otra especialización en Didáctica del Aprendizaje. Y por último hice una especialización en Legislación Educativa y Procedimiento. Una vez allí pasé a hacer una maestría en Administración Educativa y Supervisión y luego hice el doctorado en Educación en la Universidad de Santo Tomás. Ahí fuimos pues colegas de compartir esa gran experiencia de investigación en la Universidad de Santo Tomás. Eso básicamente, y he participado, me gusta mucho participar en todo lo que tiene que ver con temas en educación, porque eso ha sido como lo que me ha llevado a hacer todos estos estudios de educación que me preocupe. Precisamente me ha preocupado muchísimo la educación de mi país y por eso logré hacer un análisis comparativo con otros países como Argentina, Chile, Brasil, México, entre otros países, y analizar la educación desde la Constitución Política de 1886, cuando se empezó ya a pensar en un currículo para la educación y empezó con incluir a la educación religiosa, desde ahí empieza. Pero empezó muy incipiente, sin mucho análisis de esa educación que se quiere, porque no se tenía claro el país que se quería tener y no se tenía claro, por supuesto, cuál era el perfil del joven o del niño que queremos formar. Eso hay que tenerlo claro. Y he venido haciendo como ese estudio, ¿no? Ese análisis desde 1886 hasta hoy. Y realmente lo que podemos encontrar es que no ha avanzado mucho. En ese sentido, Jaimito, alrededor de esa experiencia que tú tienes, y me llama mucho la atención esa comparación que tú has hecho y que nos estás diciendo no ha avanzado mucho. No ha avanzado mucho. Ahí es donde yo quisiera que tú nos hicieras énfasis. ¿Qué has encontrado? O sea, tú llevas 25 años en Calamar, ¿me decías? En Calamar, Guaviare, sí. Creo que ha sido una experiencia maravillosa, toda una parte de tu vida grandiosa en esa experiencia educativa. Y sí me gustaría que nos contaras cuando llegaste, lo que encontraste, qué has visto y hoy en día qué has hecho, porque sé que has hecho cosas. Perfecto, Albita, muchas gracias por darme este espacio, esta oportunidad de contar qué es lo que he venido haciendo. Bueno, en primer lugar, yo llegué hace 23 años al departamento del Guaviare y ¿qué encontré en materia de educación? Una educación que no ha avanzado. Ha avanzado, pero muy poco. Y lo poquito que ha avanzado mal. Y ha avanzado mal, ¿por qué lo digo? Porque seguimos con una educación muy tradicional, con una educación del siglo pasado. Y lo que ha avanzado es muy poco. Ahí lo que se quiere es avanzar en el currículo, replantear una educación para el siglo XXI y para la cuarta generación la cuarta revolución industrial. Pero en eso veo que el ministerio está muy quedado y eso encontré en el Guaviare. Una educación muy pero supremamente tradicional. Las prácticas pedagógicas no han avanzado, se han quedado estancadas.
simplemente una educación bancaria, lo que llamamos educación bancaria, que es llenar a los muchachos de unos conocimientos, y más que a los muchachos, lo que se llena es el cuaderno. Pero el muchacho en su memoria no asimila, no registra información, y la información que registra es muy poca, y la poca información que los muchachos pueden asimilar de su conocimiento es una educación que ya está desactualizada. Son temas muy desactualizados que es muy poco lo que le pueda servir al joven para su proyecto de vida. Entonces, ¿qué he venido haciendo? He venido haciendo esa crítica, ¿no?, constructiva, un análisis crítico de la educación en mi departamento del Guaviare y en Colombia, y he propuesto un tipo de educación diferente. Empezando primero, esas 9 áreas fundamentales pero hay que replantear. Y pienso que se deben dejar máximo 6 y saberlas seleccionar. Y dentro de esas 6 áreas fundamentales, la primera, más que las matemáticas y más que el español, más que las ciencias naturales, es educación ambiental. Hay que alfabetizar al mundo, alfabetizar a los niños y sobre todo al adulto en educación ambiental, en educación ecológica. ¿Para qué estudiar otras cosas si no vamos a tener dónde vivir? Así es de lógica y de sencillo. Entonces he venido trabajando sobre el currículo, un currículo más de conformidad con lo que está avanzando el siglo XXI, que es en las tecnologías de las comunicaciones y en cuidar el planeta y en avanzar en un aprendizaje basado en investigación. A los niños hay que enseñarles investigación, porque eso mismo le va a servir al joven cuando vaya a la universidad para que pueda programar su proyecto de investigación y no pueda tener mayores dificultades. Pero nos damos cuenta que específicamente en el Guaviare los muchachos no están haciendo investigación y la educación de básica primaria no tiene ningún tipo de investigación. Hasta apenas yo estoy liderando ese proyecto en la institución educativa del Recreo, donde yo soy rector. Estoy basando nuestro proyecto educativo institucional en nuestro currículo, decir que es una educación significativa, porque la educación tiene que significar algo para los jóvenes. Si es una educación que no significa algo, pues los jóvenes se aburren y por eso es que los jóvenes desertan. Por eso es la deserción escolar, porque los muchachos no ven ningún interés en eso que aprenden. Pero si nosotros reevaluamos, repensamos, resignificamos nuestro currículo y a los muchachos le transmitimos, le damos una información que les va a servir, pues va a tener mayor interés en ello. Y es allí donde nuestro proyecto educativo institucional titula Camino a la Felicidad, porque cuando se aprende y cuando se estudia debe llevarlos a la felicidad, porque si usted estudia y trabaja por eso y se forma para ser infeliz, no tendría sentido tampoco. Entonces, camino a la felicidad, y ese camino a la felicidad está transversalizado por la investigación. Entonces, todas las áreas se desprenden de los 2 proyectos de investigación que estamos llevando a cabo en mi colegio. Sacamos uno en primaria y otro en bachillerato, porque los niveles de investigación en primaria pues debe ser más básico, y la investigación ya en los de bachillerato pues debe ser con mayor argumento y con mayor rigor científico. Entonces, de ahí se convergen las demás áreas. Un ejemplo, nosotros vamos a investigar cuáles son ¿qué biodiversidad se ha perdido en el departamento en la vereda del Recreo, ahí donde estamos? ¿Cierto? La biodiversidad. A partir de allí entran las ciencias naturales, entran las matemáticas, a hacer la estadística, entra el área de español a narrar y a contar por escrito, y ahí mismo se aplican los signos de puntuación, se aplica, por ejemplo, las APAs para que el muchacho empiece a construir. Va transversalizado con las tecnologías, porque el muchacho, para dar sus informes de esa investigación, hace su presentación con todas las tecnologías del caso, etcétera, etcétera. Entonces no hay necesidad de ver otras áreas aparte o independiente, porque eso es un error, además grandísimo del ministerio, que cada área independiente. No, todas deben ser articuladas para que cada una aporte a la construcción de ese conocimiento. Por eso nuestro modelo pedagógico es constructivismo en aprendizaje significativo de David Ausberg. ¿Sí? Él nos apoya, epistemológicamente nos apoya Ausberg, porque él considera, y Vygotsky porque dice que esa construcción también se debe dar con la comunidad, con la sociedad, cosa que vincula a la sociedad. No se debe ser una construcción aislada, sino que se debe vincular a la comunidad, a los padres de familia, a la sociedad, para que ayuden a construir a ese joven que se quiere. Hay que definir
qué tipo de país y qué tipo de joven queremos formar a partir de allí. Pero eso no se tiene claro aún. Cada colegio está formando como quiere, como bien pueda, cada currículo es un desorden, el aspecto de los proyectos curriculares, por ejemplo los PEI, es un saludo a la bandera porque solo se elaboran unos PEI como para mostrar, pero no para ser ejecutado, para ser realizado, sino que hacen unos documentos bastante extensos además que no tienen sentido y no tienen coherencia porque lo que dice la misión, la visión, la filosofía institucional no concuerdan con el modelo pedagógico ni con el plan curricular que se tiene, entonces no hay coherencia y eso parece ser que el ministerio como que no le ha puesto mucho cuidado. Entonces desde ahí nosotros empezamos como a hacer una crítica, una lectura crítica de la educación en Colombia, que se hacen una cantidad de proyectos educativos institucionales, pero ese es un documento como por mostrar, más no para ser operacionalizado y tener claridad sobre lo que se le va a enseñar al niño. Entonces a los padres de familia, por ejemplo, en la definición del currículo hay que decirle, mire, su niño entra aquí al colegio y lo que va a aprender es esto, esto y esto y esto. Pare de contar. Pero el padre de familia simplemente lo matricula y ya. No pregunta, bueno, mi niño cuando entra aquí, ¿qué es lo que va a aprender? ¿Qué metodología le van a utilizar? ¿Con qué tipo profesional cuenta? ¿Cuáles son los maestros que me van a orientar a mi muchacho? Entonces allí hemos venido haciendo un trabajo sobre el currículo, sobre los modelos pedagógicos, ahora el tipo de evaluación. También una evaluación que es la más delicada, una evaluación tradicional. Ha avanzado un poquito el ministerio en decir que la evaluación formativa, pero esa evaluación formativa es un saludo para la bandera porque no hay seguimiento, cada colegio hace un tipo de evaluación y lo otro es que dice, sí, yo estoy haciendo evaluación formativa, pero cuando se va a ver en la práctica, el maestro no está haciendo evaluación formativa, sino que está haciendo el tipo de evaluación tradicional. Es decir, parece ser que cuesta demasiado salir de ese tipo de educación tradicional que si bien es cierto en su momento fue importante, pero ya para el siglo XXI y para la sociedad de la cuarta revolución industrial ya eso ya no aplica, está obsoleto. Ahora, esos contenidos que también revisé, los DBA, que da el ministerio y los programas de Todos Aprender, una cantidad de programas que solo lo que hacen es gastar dinero, pero que no le aportan mucho a la educación de calidad que se necesita. Y lo otro es que una educación de calidad debe estar basada en investigación. Si no hay investigación, jamás podríamos decir que es una educación de calidad. Yo no sé por qué dicen que es una educación de calidad cuando la investigación es nula. Entonces desde allí tenemos un discurso equivocado diciendo que hay una educación de calidad y usted mira los discursos de la ministra de Educación y del mismo presidente de la República, es que queremos una educación de calidad, pero ¿cómo? Si empezando que no hay investigación ni la nombran siquiera por ahí la investigación. Y lo otro es que pues cada presidente llega con su política, ¿no? Con su forma de hacer de educación. Pero si no debe haber una verdadera revolución educativa, que es la que con este presidente se pensaba, pero yo realmente no veo. Yo lo estoy haciendo en forma aislada, como es el tema de tu pregunta, Albita, de qué estoy haciendo en el Guaviare y cómo he visto la educación en el Guaviare, pues muy incipiente, muy pésima, prácticamente como dice Rodolfo Ginás, la educación de Colombia no es mala, es pésima. ¿Pero por qué? Porque una cantidad de temas que no tienen sentido, una cantidad de temas desactualizados, y además que contamos con un sinnúmero de maestros que nos da pereza leer, que nos da pereza investigar, que repensar la forma de vinculación de maestro al ministerio, porque le hacen una evaluación escrita, pero cuando el maestro llega a la parte práctica, porque eso me ha pasado en el colegio, maestros que no saben ni leer, no saben escribir, no saben redactar, no tienen pedagogía, no tienen didáctica, no tienen epistemología, es decir, un desastre. Llegan ya nombrados, entonces nos dan esa responsabilidad a los rectores que los evaluemos, pero usted lo que se gana es demanda, porque cuando usted dice este maestro no aplica y pierde la evaluación de periodo de prueba, usted se gana un poco de demanda. Se gana demanda y más seguramente es que usted pierda esa demanda y quede vinculado porque el maestro o la maestra va a decir que esto es acoso laboral, que es persecución, que es racismo y un montón de cosas, con tal de salir adelante, y usted pierde y se queda enredado allí.
un 50% de esa evaluación escrita muy centrada en resolver problemas didácticos, resolver problemas académicos, resolver problemas disciplinarios, pero el 50% se haga con una supervisión estricta, pero desde el ministerio, que el ministerio forme unos comités que vayan a revisarle al docente que pasó ese examen, ya en la parte práctica y en clase, ¿sí? Y que sea el mismo ministerio el que diga: usted no va, usted pierde la evaluación por esto y por esto y por esto, y que no sea el rector, porque el rector se mete en un problema. Entonces, ¿qué estamos haciendo o qué están haciendo los rectores? Entonces, lo ideal es que ustedes, ese otro 50%, formen unos comités y vayan y le revisen la clase a ver si tiene metodología, tiene pedagogía, tiene didáctica y tiene ese saber disciplinar que debe tener un maestro para poder fomentar la calidad, y además que un maestro tenga ese perfil de investigador, porque un maestro debe tener el perfil de investigador, de lo contrario, ¿cómo va a ser? Entonces, Aldita, eso es lo que estoy haciendo. Yo te agradezco mucho que de verdad lideremos esto, porque hace muchísima falta. Esta discusión es que hay que hacerla en el Congreso, además. Sí. Esta discusión es que hay que hacerla desde el Congreso, porque allá es donde toman las decisiones. ¿Sí ven? Porque es que investigación, yo soy el que, por ejemplo, ahorita yo soy el que estoy ahí trabajando lo de investigación, pero que me ha sido muy duro porque los maestros que tengo no están capacitados para poder entrar en este programa, y ahí tengo ciertas angustias, llamémoslo de alguna manera, porque veo que va a ser difícil, pero yo le digo a los maestros: empecemos, porque ellos no saben investigar, no saben qué es investigación, es decir, unos vacíos tremendos, y ahí ya estoy, y te agradezco mucho, Aldita, que logremos para ver si capacitamos a los profes, si buscamos, porque hay mucho que investigar, hay muchísimo. Sí, y con claro. Con eso de paso, una vez rompemos esos esquemas tradicionales, porque este proyecto del recreo de mi colegio rompe con todos los esquemas tradicionales de cómo asimilarla, cómo llegar a digamos, una forma diferente de aprender y de enseñar. Es totalmente diferente esta manera de romper esos esquemas tradicionales. Ya no se necesitan esa cantidad de salones para meter 8 horas, 6 horas a los muchachos dentro de un salón de clase, que eso es tan harto y aburrido, y máximo si carece de pedagogía, si carece de didáctica, peor, un muchacho se aburre, y por eso considero, desde mi punto de vista personal, es la deserción escolar y el aburrimiento de los muchachos. Eso aburre, estar sentado, y que el maestro no es creativo, no es innovador. Entonces, la misma clase de cada día, cada hora, cada semana, cada mes, cada año, es la misma clase, no cambia. ¿Sí ve? Y por eso nuestro proyecto ha sido muy bien visto en el ministerio. Quedaron sorprendidos y les gustó bastante la forma. Reduje a 6 materias nomás de las 9, eliminé, o no las eliminé, sino que las transversalicé, ¿sí? Por ejemplo, en sociales transversalicé religión. En las mismas sociales, cuando se analiza, por ejemplo, la situación geográfica de un continente, se analizan los países, además de analizar pues la parte geográfica, ¿cierto? Estoy tratando de cambiar esas prácticas, pero ha sido, como te comentaba, Aldita, muy difícil, porque también, entre otras cosas, la formación, hay que hacerles, yo le decía al ministerio que tienen que hacer el seguimiento a los programas de educación de las universidades, porque no les están enseñando lo esencial de ser maestro. Investigación, una. En las universidades deben preparar a los jóvenes que van a ser maestros para investigar. 2, en lectura crítica. 3, en didáctica. 3, en diseñar estrategias pedagógicas. Las estrategias pedagógicas yo las entiendo desde mi punto de vista, como hago la analogía con el médico. Son como las diferentes enfermedades y medicamentos que hay que dar para suministrar y mejorar a un paciente. Las estrategias pedagógicas son todas esas herramientas que yo tengo como maestro para ayudar al aprendizaje de mi muchacho, como las medicinas que le da el médico a su paciente para mejorarlo. Y de igual manera el maestro debe tener todas esas herramientas para poder ayudar a construir ese conocimiento con el alumno. Pero eso parece ser que en las universidades eso como que no, porque me llegan licenciados y hasta especialistas, pero que es lamentable
la formación de maestros. Es lamentable y eso tiene que mucha responsabilidad del ministerio con revisar esos programas de licenciaturas para la formación de maestros, porque es lamentable, didáctica cero, pedagogía cero, epistemología cero, es que ni saben qué es epistemología, es que ni siquiera el concepto básico de epistemología o de didáctica, no tienen ni siquiera el concepto. Entonces eso es muy pobre, una pobreza en las facultades de educación, y tengo que decirlo lamentablemente, porque en mi tiempo cuando yo hice mi licenciatura eso era como lo principal, pero parece ser que ahora no, eso es como un paseo y no alcanzan a ver 3 meses y ya se terminó el semestre. Yo me acuerdo que en nuestros tiempos, digo yo, porque eran 6 meses exactos, ahora 3 meses y no, se acabó el semestre, ya terminaron que ya terminó el semestre. ¿Qué vieron? ¿Qué fue? No, es unas cosas muy superficiales que da lástima. Entonces eso es lo que he venido analizando desde el territorio del Guaviare, he venido haciendo ese análisis más específicamente en el Guaviare, que es una educación muy tradicional, que no le aporta nada a la construcción del proyecto de vida de esos jóvenes, y da tristeza porque estamos graduando jóvenes que ni siquiera saben leer y escribir. Es que muchas veces ni el maestro sabe leer y escribir, ahora mucho menos le va a enseñar a esos jóvenes a enseñar a leer, y eso es lo que estamos viendo en los grados de cada 11, cada año en noviembre graduando una cantidad de bachilleres que es lamentable. Entonces, ¿qué estamos haciendo en el recreo? Analizando toda esta problemática de la educación y intentando lo que estoy haciendo, allí con mi maestro, de ver cómo rompemos muchos esquemas tradicionales que son obsoletos. ¿Qué hicimos en la semana institucional de noviembre y en enero? Empezamos a analizar temas por área y decir, este sí, este no, y depurar de los temas que verdaderamente le pueden aportar a la construcción de ese ciudadano en Colombia. Pero lo triste es que estamos como rueda suelta, porque yo no sé qué es lo que quiere el país. Yo lo estoy haciendo como una forma de yo creer que lo que necesita el país es esto, pero el país no me ha dicho, mire, señor rector, usted tiene que formar a este joven con estas características, con esta forma, ¿cierto? No, porque no hay una identidad de país, no hay que decimos, bueno, vamos, ¿para dónde vamos? No hay, y desde ahí es que se debe pensar la educación, para dónde queremos ir, hacia dónde queremos llegar, y estarnos evaluando permanentemente para ver si estamos haciendo las cosas bien o necesita replantear las cosas. Oye, Jaimito, tú nos has dicho unas cosas que a veces creemos que las sabíamos, pero realmente no. Hay dos cosas bien interesantes, ¿sí? La parte del enfoque que tú le das, el enfoque de la investigación, que tú muy bien lo has aterrizado, que definitivamente no existe la investigación, y mucho menos los docentes están formados para la investigación. No. Eso muy seguramente, nosotros que somos investigadores, muy seguramente nos vamos a encontrar con algo muy interesante, y es que en la educación una cosa es lo que exige el ministerio y otra cosa es lo que realmente, en este caso tú lo has dicho, no, más que ese país, esa región que tú quieres. Es que definitivamente debemos construir un país desde las regiones, cada región es tan diferente, cada región tiene unas necesidades tan diferentes, y cada región seguramente va a tener una visión diferente de acuerdo a la educación que tenga, ¿cierto? Es verdad. Y de hecho tú lo has planteado, considero que efectivamente es un problema supremamente profundo. No es de ahora, no es de este periodo, seguramente no. Desde todo un país que lleva muchos años todavía ni siquiera sabiendo qué tipo de país es el que se está forjando, y sin ánimos de entrar en una polémica política, yo consideraría que podríamos, como tú lo estás haciendo, ¿sí? Yo sé que es difícil, pero afortunadamente estamos empezando a unirnos. En este caso, este ejercicio que estamos haciendo con este episodio de podcast de la educación para el país que queremos, vamos a ser varios que estamos tratando este tema, y ojalá entre estos pocos que nos estamos preocupando por buscar una educación real para nuestra juventud, porque pertinente, una educación pertinente. Exacto, Jaimito, podamos
iniciarla y empezar a demostrar que sí hay que hacer esa revolución, hay que demostrar que sí funciona, ¿sí? Sin Sí. ánimos de hablar de que sea del gobierno que está, porque no Sí, quiero. sí, independientemente porque llegará otro más eh, adelante, exacto, entonces, pero la idea es bueno, que le demos ese aporte, que tengamos claridad de exacto, cuál es la educación y para dónde vamos. Y lo que tú dices, algo muy importante, cada territorio tiene cómo enfocar la educación. Por ejemplo, acá en el Guaviare es importantísimo la educación ambiental para proteger el Chiribiquete. El Chiribiquete es algo, una maravilla del mundo, que ahí la y tenemos, pero si no somos conscientes y no empezamos a educar y alfabetizar a la población sobre el tema del cuidado del sí, sobre el tema del cuidado, como lo dice Leonardo Boff, de cuidar nuestra casa común, de cuidar nuestro espacio, pues eso va a ser gravísimo, y el Guaviare tiene que enfocar su proyecto educativo sobre cuidar esa riqueza natural y esa maravilla, porque es una maravilla la serranía del Chiribiquete. y además de eso, Jaimito, tengo entendido el factor cultural, el factor, eh, o sea, porque eso es una región más enfocada hacia la parte Las, indígena, las las comunidades comunidades indígenas. que de hecho las hemos olvidado. Creo que se han cambiado un poco frente a la importancia de las culturas, de las comunidades, de lo ancestral de nuestras regiones, y creo que de una u otra manera tú lo has fortalecido con lo que estás desarrollando. Sí, perfecto. Mire que ese es un tema, Aldita, que me preocupa mucho, porque esos saberes ancestrales, esas comunidades ancestrales, otra riqueza, otro patrimonio de la humanidad que Colombia veo no lo ha sabido valorar. Dicen que sí, y hay está el Ministerio de la Cultura y todo eso, pero como que se dedican a esas otras cosas, menos a conservar a ese patrimonio. Por ejemplo, las comunidades indígenas que están en el Guaviare. Tú sabes que mi tesis fue basada en los saberes ancestrales de las comunidades indígenas, como los cubeos, los desanos, los piratapuyos, los tuyuca, los carifona, los nucamacú. Son comunidades indígenas que están allí. Nuestras generaciones futuras seguramente más adelante las vamos a ver como los dinosaurios, porque se van a desaparecer. ¿Mm? Sí. Van a desaparecer. Un ejemplo, que es lo que también dentro de mi investigación, eso fue lo que hice. Las comunidades indígenas como la cubeo, la piratapuyo, la tuyuca, la cubea, ellos se alimentan de su base alimenticia es el pescado. En el momento en que le contaminemos los ríos, le sequemos los ríos, porque pues esas comunidades desaparecen, porque su base alimenticia es el pescado. Y si no van a tener pescado, ¿cómo alimentarse? Mueren por inanición, porque Exacto. su base alimenticia es el pescado. Y los Ujú. ríos se están contaminando, los ríos, las fuentes hídricas se están secando, hay mucha deforestación. En el Guaviare es el número 1 en deforestación. Ujú. Imagínate el tema tan grande. Claro. Pero entonces esas comunidades indígenas tenemos que cuidarlas como un tesoro, pero yo veo que eso no se ve así. Simplemente va la ministra de Medio Ambiente, que estuvo en Calamar, pero hacen un protocolo y ya, y pues hasta ahí queda. Y Sí, entonces eso no tiene sentido, porque esas comunidades indígenas del Guaviare son un tesoro, porque claro. ya no los vamos a volver a ver. Por ejemplo, nosotros nos morimos y ya las generaciones que vienen ya van a ver esos indígenas a través, como vemos ahorita nosotros, los dinosaurios. ¿Sí? Ujú. Y nosotros No, tenemos la fortuna de verlos ahorita así en carne y hueso. exacto, y además de eso, yo creería que ahí es donde viene también el grueso de la importancia de la investigación en la educación, ¿no? Sí, Porque al fin y al cabo la investigación nos permite mantener el conocimiento, fortalecerlo y solucionar problemáticas que se hayan identificado. Y en este sentido creería yo que todo eso que tú estás haciendo, que si bien es cierto, lo estás haciendo muy fuera del esquema de lo tradicional, porque lo encontraste, lo identificaste, tiene que ser válido y tiene que ser, pues obviamente, proyectado, y hay que demostrarlo que sí funciona. Yo creo que es salirnos del esquema, ese esquema que ha sido un esquema económico, un esquema más enfocado hacia el cumplimiento de políticas de tipo gubernamental, pero más que gubernamental, yo creo que a la educación es a la que menos le han puesto atención, ¿no? Porque esa la llevamos en muchas décadas manteniéndose ese esquema educativo. Entonces, creería yo que esto que tú estás haciendo, Jaime,
obviamente nos va a dar el pie para empezar a reaccionar desde las regiones, desde lo que tú dices, esa labor de rectores más que es una posición administrativa, se debe convertir como en una posición de liderazgo regional en la educación. Creería yo que tú lo estás asumiendo un poco difícil, pero que esta sea la oportunidad para darla a conocer y empezar a hacer un llamado para que no sea solamente tú, sino que esa se vinculen otros rectores. Claro que sí, y que ojalá la podamos transgredir a fronteras más allá de tu región. O sea, estamos para eso y creo que debe ser fundamental en este sentido poderla compartir, ¿no? Yo creo que para eso es este ejercicio. Para eso es, Albita, y sí, lo que tú dices es verdad. Los rectores tenemos que convertirnos en unos líderes, en un liderazgo absoluto frente a apoderarnos de estos temas de educación, y el tema de planeación y administración educativa debe estar al tiempo, porque todo debe ser también planificado para no convertir eso en un desorden, sino que todo debe estar muy bien planificado. Y lo otro es que la educación no puede convertirse en hacer los análisis como el examen de IFE, que solo es para mezclar estadísticas a través de esas pruebas. No, pienso que la educación no debe de reducirse a una evaluación del IFES y quedar ahí que eso es calidad. No, la educación debe estar más dada a la formación del ser, a la formación de ese ciudadano, pero no a llenar las estadísticas del IFES que sacó tal colegio, y con eso hasta ahí nos quedamos y estamos felices y contentos, ¿no? Para mí eso no es calidad. Calidad es cuando formemos a un verdadero ciudadano que ayude a la construcción del país, que ayude a esa construcción, de que ese ciudadano que formemos esté apto para la construcción del país. Pero si simplemente lo englobamos con una prueba así que ya decimos que es lo mejor, no, hasta allá no. Eso simplemente son estadísticas que sirven para la politiquería, pero para mí no es. Genial, gracias, de verdad que sí, Jaime, interesante, y que esta sea la apertura para un gran debate. De igual manera, este podcast de Ecos de Saberes inicia abriendo el espacio para que quienes estén a bien ser parte de este proyecto de reformar la educación, de encontrar esa educación, para más que, creo que vamos a cambiarle, más que el país que queremos, es más para las regiones que queremos y para las regiones de lo que se necesita para tener un país próspero, porque tenemos tantas cosas que aportarle a nuestro país, y considero que vale la pena repensar la educación que tenemos. Sí, hay que resignificarla y repensar la educación de nuestro país, porque hasta el momento realmente, que era una de las preguntas que me hacías, ¿cómo veo la educación de mi país? Vamos mal, porque no se ven cambios significativos. Se ven algunos cambios que están haciendo, pero desde mi punto de vista personal, esos cambios que están haciendo no aportan a lo que realmente se debe dar. De pronto alguien puede decir que sí, que eso es lo que... pero para mi concepto no, porque no estamos construyendo un país de verdad. Porque si eso fuera así, pues no tuviéramos tanto problema que tenemos en la actualidad, ambiental, económico, político, social. La descomposición del tejido social cada día es enorme, impresionante, que uno no puede salir a las calles porque te matan por un celular, te roban, y es en todo el país. Es que no solamente es en Bogotá o Cali o Medellín, es en todo el país, que ya a uno le da miedo, pero eso tiene que ver con la forma como hemos sido educados, hemos sido formados. Entonces, ahí hay un debate, como tú dices, hay una discusión muy interesante, y que ojalá lo que se pueda es lograr que la Ley General de Educación 115 del 94 ya cumplió su ciclo, ya toca resignificarla, toca reevaluarla y empezar a construir una nueva Ley General de Educación. Es que imagínate del 94 y no se le han hecho cambios, sino algunas modificaciones simples ahí que se le han hecho, y ya eso es todo. No, yo pienso que debe ser una nueva Ley General de Educación, porque es que la sociedad ya cambió. Y creo que esa ley debe ser formada desde la base, ¿no? Desde la base. Desde la base, es decir, de quienes, como tú, Jaimito, y como muchos de los rectores de este país, han encontrado los verdaderos problemas, porque terminamos haciendo leyes como se está haciendo con el Congreso, que sin ánimo de seguirlo criticando, porque seguiremos criticándolo seguramente mucho más tiempo, pero
sobre quienes están desde unas oficinas captando desde la lejanía y desde su propia percepción, yo creería, o a veces por afinarle a un partido político, creería. Tecnócratas que lo ven desde allá muy fácil, desde allá lo ven ellos, lo ven muy fácil, y son lo que, ese ha sido uno de los errores grandes, que unos tecnócratas sentados allá en el ministerio son los que dicen cómo hacerlo y cómo hacerlo, y eso desde la base, desde uno que está allá, que ha visto el problema y que ha visto cómo nace el problema, cómo se para el problema allá, y desde ahí, entonces sí, pero eso no le paran bola a uno. No, pero creo yo que estamos a tiempo, lo que tú dices, una persona como tú, ¿no? Con 23 años que llevas y dándote cuenta, generaciones enteras, cómo les pueda o no les pueda haber servido la educación, jóvenes que han crecido y que definitivamente en muchos de los aspectos pues quedan haciendo prácticamente nada. Creería yo que es la oportunidad, Jaimito, estamos hablando con alguien a quien conoce realmente, o sea, no es de ayer, es de llevas años en esto y ojalá esto... 40 años en esto. 40 añitos. Jaime, menos mal que no se me muestra. 40 añitos dándole a esto y sufriendo mucho, porque la verdad para mí la educación es mi vida. Es mi vida la educación. Ya el día que tenga que retirarme definitivamente de la educación voy a sufrir mucho, porque para mí la educación hace parte de mi ser. Y entonces me duele que cada día uno no veo como una luz en el túnel, como dicen por ahí, sino que antes por el contrario se va deteriorando cada día más todo, la politiquería, la corrupción, la descomposición social. Entonces uno dice, bueno, ¿y esto qué? Pues yo qué estoy haciendo aquí como rector, porque yo quiero aportar, pero a veces se siente uno, pero no hay que dejarnos vencer, no hay que echarle para atrás, hay que seguir adelante, luchar a ver, pero sí hay que, pues, digamos, fomentar, Albita, un debate, porque esos debates desafortunadamente, querramos o no, hay que hacerlo desde el Congreso. Si a mí me dan la oportunidad de ir a hablar allá, yo me paro y hablo todo esto mismo o más cosas de lo que estoy diciendo, la digo allá en el Congreso. Claro, pero alguien que irlas a decir allá. Tenemos que empezar. Sí, tenemos que intentar, porque tenemos que pararnos ahí en el Congreso y decirle a los congresistas que están equivocados, referente pues puntualmente a educación. Y ojalá tengamos a la ministra ahí para poderle decir que hay que cambiar, que ya no más desde el pañito de aguas tibias, que hay que empezar a cambiar esto, porque de lo contrario ahí seguiremos lo mismo. Seguiremos así, y yo creo que vale la pena pues dar gracias, porque tenemos la oportunidad de, a través de estos medios, Jaime, que van a quedar publicitados no solamente a nivel de Colombia, a nivel de muchos países, a los que Ecos de Saberes de una u otra manera tiene acceso, y por lo tanto a través de este podcast vamos a iniciar un buen proceso, y va a ser una caminata bien larga, a la cual le vamos a dedicar a esto que realmente se merece nuestro país, y es la educación, y a la cual nadie, muy pocos por no decir desde que se creó, se ha mantenido. Y no, yo creo que este es el momento. Jaimito, te agradezco, de verdad que sí, interesante, fabuloso lo que nos cuentas, y que vamos a compartirlo, por eso lo seguiremos diciendo. Se abre, a partir de este momento se abre el debate, y bienvenido a todos, obviamente. Finalmente quería decirte que la educación ambiental hay que fortalecerla, pero una educación ambiental desde la perspectiva biocéntrica y no desde la perspectiva antropocéntrica, porque esa perspectiva antropocéntrica es la que le ha hecho tanto daño al deterioro ambiental, porque solo está centrada en la postura del ser humano, en favorecer al ser humano. La biocéntrica, tú no sabes, Albita, que la biocéntrica es conservar y proteger todos los seres vivos, es para todos, no solamente, por ejemplo, la definición de la PRULA. Esa definición de desarrollo sostenible es una definición equivocada. Tú sabes que en mi doctorado yo planteé otra definición, que fue una definición de desarrollo sostenible, pero biocéntrica, ¿sí?
biocéntrica. Esa parece ser que no está muy leída, esa definición, porque todavía la gente pues muy poco la conocen en el mundo. Esa definición que yo propuse en mi doctorado, una educación ambiental o un desarrollo sostenible pero biocéntrico, porque favorece más a todas las especies y desde una economía circular. Desde un desarrollo de la economía circular. Esas serían como las apuestas para ir como dando solución, aparte de esta gran problemática que tenemos en el mundo, porque no solamente en Colombia, es en el mundo. Y gracias, Aldita, por tenerlo en cuenta, y gracias por este diálogo tan bonito y tan constructivo y productivo. Si te ha gustado este episodio, compártelo. Si no quieres perderte el avance de este tema y de esos otros que estamos desarrollando, síguenos en nuestro Instagram @ecosdesaberes y suscríbete en Ecos de Saberes en Apple Podcasts y Spotify. Y así podrás escuchar todos nuestros episodios. Nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao.